Buenas tardes, compañeros, profesor. Mi nombre es Angie Bedoya y en esta oportunidad me corresponde hablarles acerca del tema de los impedimentos y recusaciones de los jueces y magistrados de lo contencioso administrativo. En esta oportunidad iniciaremos dando el concepto de lo que es impedimentos y recusaciones, las causales contenidas en la Ley 1437 del 2011, o bien llamado Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, pero veremos también cómo algunas de estas causales de impedimento y recusación están contenidas también en el Código de Procedimiento Civil. De igual manera, conoceremos el trámite de, de estos impedimentos y recusaciones dependiendo del caso. Si hablamos de jueces o magistrados, jueces colegiados, en fin. También conoceremos cuál es el objetivo de este régimen de impedimentos y recusaciones. Y empecemos. Bueno, primeramente recordando el concepto de impedimentos y recusaciones. Los impedimentos, como bien lo muestra la presentación, son elementos y circunstancias que tiene el juez para no interferir en el proceso, toda vez que acredita alguna causal justificada que le impide tener absoluta imparcialidad en el momento de resolver un proceso o de dictar sentencia. En cambio, hablamos de recusación como esas solicitudes que pueden hacer las partes del proceso en cualquier etapa del desarrollo del mismo, con el fin de que sea otro juez, magistrado o funcionario quien intervenga y conozca del proceso. Esto con el fin de igualmente garantizar la imparcialidad, la justicia y la igualdad. Entonces vemos primero una diferencia entre impedimento y recusación. Hablamos de impedimento cuando es el mismo juez quien debe declararse impedido porque nota una causal en la que recae. En cambio, hablamos de recusación cuando son las partes quienes solicitan que ese juez o magistrado sea recusado, ya que debiendo declararse impedido no lo hizo, ya sea porque no se dio cuenta o porque simplemente no quiso. Este concepto del doctor Juan Ángel Palacio Hincapié nos dice que las causales de impedimento y recusación tienen un efecto moralizador. Alejar al juez de cualquier elemento que perturbe su objetividad en la decisión. Nos dice que un juez en quien concurra una causal de impedimento debe alejarse del proceso, ya que su conducta, aunque no necesariamente sea así, queda matizada de parcialidad, con las consecuencias disciplinarias o de otra índole que le puedan sobrevenir. Entonces, inicialmente hablamos del concepto. Antes de pasar a las causales, es importante decir por qué, cuál es el fin o el objetivo, perdón, de este régimen de impedimentos y recusaciones, de impedimentos y recusación. El régimen de impedimentos y recusaciones tiene como objetivo garantizar los derechos de los administrados, asegurando la idoneidad subjetiva del funcionario, su probidad, imparcialidad y eficacia, partiendo de reconocer su condición humana. Este fue un concepto de la sección cuarta del Consejo de Estado. Entonces, antes de entrar a hablar de las causales de impedimento y recusación, es importante tener en cuenta este concepto de conjueces, porque esta figura va a estar muy inmersa en el trámite de los impedimentos de algunos jueces y magistrados. Entonces hablamos de conjueces como esos servidores públicos transitorios, sujetos a un régimen especial que ejercen transitoriamente una función judicial, asumen atribuciones propias de los jueces y quedan sujetos a su mismo régimen de responsabilidad, deberes, impedimentos y recusación. Este es un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. ¿Cómo se eligen los conjueces en Colombia? Se eligen a través de sorteo que hace la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. También la Sala de lo Contencioso Administrativo en sus diferentes secciones y
por la sala de consulta y servicio civil, según sea el caso. Si de pronto quieren ahondar en el tema de los conjueces, pueden irse al artículo 115 de la Ley 270 de 1996. Entonces, el régimen de los impedimentos en la Ley 1437 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se encuentra regulado en estos artículos, 130 al 134. Bueno, primeramente debemos decir que en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo están añadidas 4 causales, pero realmente las demás, el resto de causales están, como lo dije al inicio de la presentación, contenidas en el Código de Procedimiento Civil, esto en el artículo 150. Pero entonces hablemos de este artículo 130 del CEPAC, de la Ley 1437, que nos dice esas 4 causales añadidas que son las más tenidas en cuenta. La primera causal, cuando el juez, su cónyuge, compañero o compañera permanente o alguno de sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil hubieran participado en la expedición del acto enjuiciado, en la formación o celebración del contrato o en la ejecución del hecho u operación administrativa materia de la controversia. Bueno, no está de más recordar que cuando nos hablan de hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, nos hablan de esa línea hasta hermanos, abuelos, nietos, cuñados míos y de mi cónyuge, del juez o de su cónyuge. Entonces, en esta primera causal nos dice que cuando sea el juez o alguno de esos miembros, de alguno de esos parientes, quienes deban declararse impedidos, quienes participen en la expedición de ese acto, el juez debe declararse impedido. Con esta causal, el legislador lo que busca es vincular a aquellas personas que por su cercanía con el administrador de justicia pueden comprometer la objetividad de la decisión. La segunda causal nos dice, de igual manera, que cuando el juez, su cónyuge, compañero, compañera permanente o alguno de sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad o único civil hubieran intervenido en condición de árbitro, de parte, de tercero interesado, de apoderado, de testigo, de perito o de agente del Ministerio Público en el proceso arbitral respecto de cuyo laudo se esté surtiendo el correspondiente recurso de anulación ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta segunda causal tiene por finalidad evitar que un juez tome conocimiento cuando él o uno de sus parientes identificados en esta causal tuvieron algún tipo de intervención en el proceso arbitral que finalizó con la expedición del laudo que está siendo recurrido. En el caso, recordemos que el árbitro es un juez escogido por las partes para solucionar una controversia. La tercera causal nos dice cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, alguno de los parientes del juez hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad único civil, tengan la condición de servidores públicos en los niveles directivo, asesor ejecutivo o ejecutivo en una de las entidades públicas que concurran al respectivo proceso en calidad de parte o de tercero interesado. Un ejemplo para explicar esta causal sería si un hermano del juez que está conociendo el proceso es un abogado del distrito. Aunque ese abogado, ese hermano del juez, no lo esté representando judicialmente, ese juez deberá declararse impedido para resolver la controversia en la cual una de las partes sea el distrito, independientemente si sea su hermano quien esté en representación en ese caso o no. Simplemente por ser un servidor público de
cierta entidad, en este caso del ejemplo del distrito, inmediatamente debe declararse impedido. La cuarta causal nos dice cuando, cuando el juez o alguno de estos parientes tengan la calidad de asesores o contratistas de alguna de las partes o de los terceros interesados vinculados al proceso, o tengan la condición de representantes legales o socios mayoritarios de una de las sociedades contratistas de alguna de las partes o de los terceros interesados. Esta causal, sin importar que el objeto del litigio no tenga nada que ver con ese tipo de relaciones contractuales, lo cual sin lugar a dudas, de tratarse el problema en que estén sus parientes, sí habría impedimento, pero hacerlo en forma genérica, como lo expresa la norma, es una medida exagerada que no beneficiaría al procedimiento. Bueno, ahora nos corresponde hablar acerca de las causales de recusación contenidas en el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil. Nos expone aquí entonces el Código 8 causales de recusación. La primera, tener el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, interés directo o indirecto en el proceso. Segundo, haber conocido el proceso en instancia anterior, el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes indicados en el numeral precedente. Tercero, ser el juez, cónyuge o pariente de alguna de las partes o de su representante o apoderado dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Cuarto, ser el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes indicados, guardador de cualquiera de las partes. Quinto, ser alguna de las partes, su representante o apoderado, dependiente o mandatario del juez o administrador de sus negocios. Sexto, existir pleito pendiente entre el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes indicados en numeral tercero y cualquiera de las partes, su representante o apoderado. Séptimo, haber formulado alguna de las partes, su representante o apoderado, denuncia contra el juez, su cónyuge o pariente en primer grado de consanguinidad antes de iniciarse el proceso o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia y que el denunciado se haya vinculado a la investigación penal. Y por último, la octava nos dice haber formulado el juez, su cónyuge o pariente en primer grado de consanguinidad denuncia contra una de las partes o su representante o apoderado, o estar aquellos legitimados para intervenir como parte civil en el respectivo proceso penal. Entonces, para entrar a explicar estas causales, iniciaremos diciendo que al menos la primera causal de recusación que nos expone este código es la causal más amplia y más directa. Nos dice que el juez, cuando tenga a su cónyuge o alguno de sus compañeros, alguno de sus parientes dentro de estos grados de consanguinidad, afinidad, interés directo o indirecto en el proceso. Sería una decisión o sería un estudio del proceso totalmente dañado de parcialidad. La segunda causal, pues podemos poner un ejemplo. Digamos, Luis es un juez civil del circuito de Sincelejo y él conoce el proceso de A contra B, un proceso de responsabilidad contractual. En el transcurso de este proceso, Luis es nombrado magistrado. Si se hace una apelación, este se remite a Luis, pero no se puede por ello, eh, por ello se pone esta causal. En cuanto a la tercera causal, pues se usa cuando existe una relación familiar entre el juez, su cónyuge y las partes. En cuanto a la cuarta causal, aquí podemos ver que hay un conflicto de intereses, ya que en este caso el juez es el administrador de los bienes de una de las partes. Por ello, se puede prestar a ser
imparcial. En cuanto a la quinta, podemos decir que se presenta cuando hay una relación de dependencia con el juez. En cuanto a la sexta, que nos habla de existir pleito pendiente, recordemos que ese pleito pendiente siempre es una acción judicial que se está demandando en otro momento y por fuera de este proceso. Un ejemplo sería cuando el juez demanda a una de las partes en otro proceso. Por ello se puede prestar a ser imparcial. El juez dentro de un caso, eh, pero es parte dentro de otro caso, otro proceso. En cuanto a la séptima causal, eh, que nos habla de haber formulado alguna de las partes, su representante o apoderado denuncia contra el juez antes de iniciarse el proceso o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos. En sí, si la denuncia se formuló antes de iniciar el otro proceso, no tiene restricción de los hechos. Si se formuló después, se deben presentar hechos discutidos en proceso. En cambio, en la causal número 8, las cosas son totalmente distintas. Son más bien al contrario del numeral anterior, del numeral 7. Aquí no exige cualificación de hechos ni deben ser parte del proceso. Bueno, seguimos. Al inicio mencioné que eran 8 causales, en realidad son 14. Vamos a la causal número 9, que nos dice que es otra causal de recusación existir enemistad grave por hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado. Esta causal lo que nos expone o lo que nos da a entender es que se debe analizar desde la perspectiva íntima y subjetiva del juez. La causal número 10 dice, ser el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil, acreedor o deudor de alguna de las partes, su representante o apoderado, salvo cuando se trate de persona de derecho público, establecimiento de crédito o sociedad anónima. Aquí es cuando entre el juez y uno de sus familiares cercanos eh, existe una obligación crediticia con alguna de las partes del proceso, opera entonces en este momento la causal número 10. La 11 nos dice cuando sea el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes, socio de alguna de las partes o su representante o apoderado en sociedad de personas. La número 12 nos dice haber dado al juez consejo o concepto fuera de actuación judicial sobre las cuestiones materiales del proceso o haber intervenido como apoderado, agente del Ministerio Público, perito o testigo. La 13 nos dice ser el cónyuge, ser el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes indicados en el primer numeral. Heredado o legatario de alguna de las partes antes de la iniciación del proceso. Y por último, cuando el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes tenga o presente pleito pendiente en que se controvierta la misma cuestión jurídica en que él debe fallar. Una vez finalizadas las causales, entraremos a ver cuál es el trámite de los impedimentos y el trámite de las recusaciones. Bueno, primeramente, el trámite de los impedimentos lo encontramos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en el artículo 131. Nos expone varias reglas. La primera nos dice que cuando el juez administrativo en quien concurra alguna de las causales de impedimento que vimos anteriormente, deberá declararse impedido cuando advierta su existencia, expresando los hechos en que se fundamenta en escrito, un escrito dirigido al juez que le siga en turno para que resuelva de plano si es o no fundado y de aceptarla asumirá el conocimiento del asunto. Si no, lo devolverá para que aquel continúe con el trámite. Entonces, en esta primera imagen
vemos cómo cuando se trata de un juez administrativo en quien concurre una de estas causales, debe a través de un escrito dirigirlo al juez de turno siguiente o que le siga en turno. Este mirará si el impedimento está fundado o no fundado. De estarlo, asume su conocimiento, y de no estarlo, lo devuelve a ese mismo juez que, en quien concurrió la causal de impedimento. Ahora bien, si el juez administrativo en quien concurra la causal es juez único, debe remitir ese expediente al tribunal. Debe pedirlo al tribunal para que decida si es fundado. Si es fundado, el tribunal designará el juez ad hoc que lo reemplace. Y si en caso contrario no es fundado ese impedimento, lo devolverá para que el mismo juez continúe con el asunto. La segunda regla del artículo 131 nos dice: si el juez en quien concurra la causal de impedimento estima que comprende a todos los jueces administrativos, pasará el expediente al superior, expresando los hechos en que se fundamenta. De aceptarse el impedimento, el tribunal designará con juez para el conocimiento del asunto. Entonces vemos aquí que cuando la causal no concurra en un juez, sino en todos los jueces administrativos, debe entonces pasar el expediente a su superior jerárquico. En caso de estar fundado, designan, en este caso el tribunal designa el conjuez. La tercera regla que nos expone este artículo sobre el trámite de los impedimentos nos dice que cuando la causal concurra en un magistrado, ya no hablamos de un juez, sino en un magistrado, este deberá declararse impedido en escrito dirigido al ponente o a quien le siga en turno, si el impedido es expresando los hechos en que se fundamenta, tan pronto como advierta su existencia, para que la sala, sección o subsección resuelva de plano sobre la legalidad del impedimento. Si lo encuentra fundado, lo aceptará. Cuando se afecte el quórum decisorio, se integrará la nueva sala con los magistrados que integren otras subsecciones o secciones de conformidad con el reglamento interno. Entonces, de manera resumida, esta tercera regla lo que nos expone es que cuando es sobre un magistrado que converge una causal de impedimento, este debe, a través de un escrito, dirigirse al ponente fundamentando los hechos. En caso de que este también sea impedido, se deberá remitir a quien siga en turno. Entonces, al ponente o al magistrado que siga en turno. A la sala, sección y subsección resuelven de plano la legalidad del impedimento. Si lo aceptan, perfecto, empiezan a conocer del caso. Si se afecta el quórum decisorio, aquí en este caso se sortea un conjuez. La regla número 4 nos dice que cuando el impedimento comprenda a todos los integrantes de la sección o subsección del Consejo de Estado o del tribunal, el expediente se enviará a la sección o subsección que le siga de conformidad con el reglamento, para que decida de plano sobre el impedimento. Si lo declara fundado, abocará el conocimiento del proceso, y en caso contrario, si lo declara no fundado, devolverá el expediente para que la misma sección o subsección continúe el trámite del mismo. Podemos ver cómo el trámite para todos es bastante similar. Deben notarse si sobre el impedimento, si lo deciden fundado, entran a conocer del proceso, y si lo declaran no fundado,
siempre devuelven el expediente para que el juez o el magistrado o la sección o subsección continúe el trámite, el mismo trámite. En la regla número 5 nos habla de cuando el impedimento comprenda a todo el tribunal administrativo. En este caso, el expediente se enviará a la sección o subsección del Consejo de Estado que conoce la materia del objeto de controversia para que ésta decida de plano. Si se declara fundado, devolverá el expediente al tribunal de origen para el sorteo de un conjuez, quien deberá conocer del asunto. En caso contrario, devolverá el expediente al referido tribunal para que continúe su trámite. Entonces vemos aquí cómo en ambos casos, bueno, primeramente cuando sea todo el tribunal quien deba declararse impedido, envía el expediente a la sección o subsección del Consejo de Estado y siempre devolverán el expediente. Lo que cambia es dependiendo si fue fundado o no. Si fue fundado, lo devolverá al tribunal para que se sortee o se elija un conjuez que empiece a conocer del asunto. Si lo declara no fundado, de igual manera devolverá el expediente al tribunal para que continúe su trámite. La regla número 6 nos habla de cuando el impedimento comprende a todos los miembros de la sala plena de lo contencioso administrativo o la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado. Sus integrantes deberán declararse impedidos en forma conjunta o separada, expresando los hechos en que se fundamenta. Declarado el impedimento por la sala respectiva, se procederá al sorteo de conjueces quienes, de encontrar fundado el impedimento, asumirán el conocimiento del asunto. Entonces vemos cómo aquí nos hablan acerca del impedimento sobre los miembros de la sala plena o de la sala de servicio de consulta y servicio civil del Consejo de Estado. Aquí el impedimento debe declararse de forma o puede declararse de forma conjunta o separada. De igual manera, se remitirá a la sala respectiva donde harán el sorteo de un conjuez y si si se declara fundado este impedimento, asumirá el conocimiento del asunto. En la regla número 7, lo que nos dicen solo es que las decisiones que se profieran durante el trámite de los impedimentos no son susceptibles de recurso alguno. Ahora nos remitimos al siguiente artículo, al artículo 132 del CEPAC, que nos habla acerca del trámite de las recusaciones. La primera nos dice, la recusación se propondrá por escrito ante el juez o magistrado ponente con expresión de la causa legal, y de los hechos en que se fundamenta, acompañando las pruebas que se pretendan hacer valer. 2. Cuando el recusado sea un juez administrativo, juez único, o cuando comprenda a todos los jueces administrativos, el trámite varía un poco. Nos dice, cuando se trata de un juez administrativo, como lo vemos en el primer título subrayado en la imagen, mediante auto, expresará si acepta los hechos y la procedencia de la causal y enviará el expediente al juez que le sigue en turno para que resuelva de plano si es o no fundada la recusación. En caso positivo, en caso de ser fundado, asumirá el conocimiento del asunto si lo encuentra infundado, lo devolverá para que él continúe con el trámite. Ahora, si se trata de un juez único, la imagen no lo explica resumidamente, remitirá el expediente al correspondiente tribunal para que decida si la recusación es fundada. En este caso, se designará el juez ad hoc que lo reemplace. En caso contrario, devolverá el expediente para que el mismo juez continúe el trámite del proceso. Ahora, si la recusación
Si la causal comprende a todos los jueces administrativos, el juez recusado pasará el expediente al superior, expresando los hechos en que se fundamenta. De aceptarse, el tribunal designará con juez para el conocimiento del asunto. Ahora, la tercera, cuando el recusado sea un magistrado, cuando la causal de recusación recaiga sobre un magistrado. Mediante escrito dirigido al ponente o a quien le siga en turno, si el recusado es este, expresará si acepta o no la procedencia de la causal y los hechos en que se fundamenta, para que la sala, sección o subsección resuelva de plano la recusación. Si la encuentra fundada, la aceptará. Cuando afecte el quórum decisorio, se integrará nueva sala con los magistrados de otras secciones o subsecciones que indique el reglamento interno. Solo se ordenará el sorteo del conjuez cuando lo anteriormente dicho no fuere suficiente. La 4 nos dice cuando la recusación, cuando esta causal comprenda a toda la sección o subsección del Consejo de Estado, o del tribunal, se presenta la recusación ante los recusados para que manifiesten conjunta o separadamente si aceptan o no la recusación, envíen el expediente a la sección o subsección que le siga en turno para que decida. Si la declara fundada, abocará al conocimiento, en contrario, devolverá el expediente. Cuando la causal de recusación recaiga sobre el tribunal administrativo, se presenta ante los recusados para ver si aceptan o no la recusación. El expediente enviado a la sección del Consejo de Estado para que decidan de plano, y si se declara fundada la recusación, se enviará el expediente al tribunal de origen para el sorteo de conjueces, quienes deberán conocer del asunto. En caso de no estar fundada, se devolverá de igual manera el expediente al referido tribunal para que continúe con su trámite. Aquí nos hablan cuando la causal de recusación caiga sobre miembros de la sala plena de lo contencioso administrativo o de la sala de consulta y servicio civil. Se presentará a los recusados cuando se manifiesten, para que ellos se manifiesten si aceptan o no. Si la aceptan, se produce el sorteo del conjuez. Si no, en este caso, la misma sala continuará con el trámite. Vemos cómo en este caso cambia. No se devuelve el expediente, sino que esa misma sala continuará el trámite del proceso. Aquí nos dicen también que las decisiones que se profieran durante el trámite de la recusación no son susceptibles de recurso alguno, como lo vimos anteriormente en el trámite de los impedimentos. Tampoco procede recurso. Aquí de igual manera no se puede. Este artículo también nos expone lo siguiente: en el mismo auto mediante el cual se declare infundada la recusación, se encontrare que la parte recusante y su apoderado han actuado con temeridad o mala fe, se les condenará solidariamente a pagar una multa en favor del Consejo Superior de la Judicatura de 5 a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio de la investigación disciplinaria que hubiere lugar. La decisión en cuanto a la multa será susceptible únicamente de reposición. En pocas palabras, cuando en este caso la parte, quien está recusando al juez, al magistrado, a la sala, lo hace de mala fe y lo detectan, el Consejo Superior de la Judicatura está en la obligación de condenar a ese recusante a pagar una multa, que como nos expone el artículo es de 5 a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y además de eso, no afectaría si de pronto por aparte se deba realizar una investigación disciplinaria. El artículo 133 nos habla de los impedimentos y recusaciones de los agentes del Ministerio Público ante esta jurisdicción, ante la jurisdicción contenciosa.
nos dice que cuando esas causales de recusación y de impedimento previstas en el código sea para los magistrados del Consejo de Estado o magistrados de los tribunales y jueces administrativos, de igual manera se aplicarán a los agentes del Ministerio Público cuando actúen ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Prácticamente esto es una aclaración o más bien un dato que nos aporta, que nos dice que las mismas causales de recusación y de impedimento de las que hablamos anteriormente para jueces, magistrados, tribunales, aplicarán también para los agentes del Ministerio Público siempre y cuando estos actúen ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Este mismo artículo nos habla acerca de este mismo tema, nos habla del artículo 134 sobre la oportunidad. En esta oportunidad, en cuanto a esta oportunidad, el agente del Ministerio Público en quien concurra algún motivo de impedimento deberá declararse impedido expresando la causa de los hechos mediante escrito dirigido al juez, a la sección o subsección que esté conociendo del asunto para que decida si acepta o no el impedimento. Si lo acepta, se dispondrá su reemplazo por quien le siga en orden numérico, atendiendo a su especialidad. Si se tratare de agente único, se solicitará a la Procuraduría. Es la Procuraduría General de la Nación quien designa el funcionario que lo va a reemplazar. Eso en cuanto al impedimento. Si hablamos de recusación, cuando el agente sea recusado, esto se propondrá ante el juez a la sección o subsección del tribunal o del Consejo de Estado que conozca del asunto para que resuelva de plano, previa manifestación del recusado sobre si acepta o no la causal y los hechos. Si se acepta la recusación, dispondrá del reemplazo por quien le sigue en orden numérico atendiendo su especialidad. Si se tratara de agente único, se solicitará a la Procuraduría. En este caso, entonces vemos cómo eh, se realiza lo mismo que para el trámite del impedimento. Si el agente se trata de un agente único, se solicita a la Procuraduría la designación del funcionario que lo va a reemplazar. Parágrafo. Si el Procurador General de la Nación es separado del conocimiento del proceso por causa de impedimento o recusación, lo reemplazará el viceprocurador. Entonces vemos aquí una pequeña representación de lo que se expuso anteriormente. En este caso, el inciso 1, inciso primero, cuando el agente del Ministerio Público se declara impedido. Este es el trámite que debe seguirse. En cambio, en el inciso segundo, nos habla acerca del trámite de la recusación, como lo dije anteriormente. Este es resumidamente el trámite de la recusación. Bueno, esto fue todo. Espero haya sido clara mi intervención. Recuerden que hablamos sobre impedimentos y recusaciones, sobre jueces, magistrados, tribunales, etcétera, de lo contencioso administrativo. Muchas gracias por su atención.